La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la seguridad de la salvación. Vamos a estudiar la palabra de Dios para mirar cómo estar seguros en la salvación. Y para esto, hermanos, necesitamos entender lo que es el cielo, el reino de Dios. Si no entendemos lo que es el reino de Dios, pues entonces no entendemos la salvación. Nosotros debemos de ser salvos de la ira de Dios. Ya en el mundo hay condenación. Jesús vino a salvarnos de la condenación. Entonces, ya todos somos salvos, pero no todos lo sabemos. Entonces, para poder entrar en la salvación, es necesario entender, es necesario tener conocimiento de la salvación, de la ira de Dios. O sea, en este mundo hay tribulaciones para todo mundo, para todo mundo. Pero Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús vino a que entremos en el reino de Dios ya en este mundo para tener paz en Él, para tener alegría en Él, para no andar ya de miedosos, ahí todos temerosos, porque el sufrimiento nos causa dolor. El tener miedo nos causa dolor. Cristo vino a quitarnos los miedos, los temores. Cristo vino a salvarnos de todo eso. Es necesario entender esto, hermanos. La razón de por qué la mayoría de la gente no entiende la salvación es porque se enfocan solamente en la otra vida. O sea, en el cielo, ¿no? Pues en la otra vida te vas a ir al infierno. No, hermanos, el infierno ya está aquí. Cristo vino a sacarnos del infierno, de este mundo. ¿Cómo nos saca? Acuérdense que Él dijo, mi reino no es de este mundo, es espiritual. El reino espiritual tiene poder sobre la carne. Entonces, vamos a tomar vamos a decir en 3 versículos, vamos a poder entender cómo la salvación se pierde, cómo es la salvación, y ya en eso podemos ver cómo mantener la salvación. ¿Ok? O sea, la seguridad de la salvación. Juan dice, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles, hermano. Los mandamientos de Dios no son difíciles. Entonces, fíjense bien, aquí está la salvación. Efesios 2, 8 y 9, 2 versículos. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, o sea, esta fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. O sea, es un don de Dios. Yo les he dicho, ¿cuál es el don de Dios para nosotros? Cuando andamos en el mundo, el don de Dios, de nuestro Padre Dios para el mundo, es Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ahí tienen al don de Dios. Ahora, el don de Dios para el que recibe el testimonio de Cristo Jesús es el Espíritu Santo, que viene y mora en nuestros corazones. Solamente por ser como un niño y recibir el testimonio de Cristo Jesús, en donde Él es el Rey, y donde está el Rey está el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Justicia,
gozo y paz en el Espíritu Santo. En Jesús está el amor, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos entrar en el reino de Dios ya ahorita, no esperarnos hasta que nos muramos. Hay que entrar ahorita en el reino de Dios. Entonces, la entrada al reino de Dios es gratis, solamente por recibir. Entonces, ¿qué es lo contrario a ser como un niño? No, hermano, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que hacer el otro. No, es gratis. Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio de que es el Hijo de Dios. Él pagó nuestros pecados en la cruz. La gente cuando recibe eso, pero hay que ser como niños, o sea, no soberbios, no altaneros, como niños. No hay de otra forma para entrar en el reino de Dios, sino siendo como niños. Entonces, cuando somos como niños, recibimos el reino de Dios, lo entendemos. Entonces, fíjense bien otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesús murió por nosotros, Él pagó la deuda. Entonces, no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, vamos a decir por obras de la ley, para que nadie se gloríe. Entonces, por ejemplo, como católico, no, tengo que ir a misa y tengo que confesarme y tengo que bautizarme. No por obras, para que nadie se gloríe. Se trata de ser como niños, entender que Jesús murió por nosotros y con un solo sacrificio nos presenta a Jesús perfectos con nuestro Padre Dios. Ya somos perfectos, solamente si le creemos a Dios, si le creemos a Cristo, así como lo hizo Abraham. Abraham, yo sé que ya eres anciano, pero mira, tú vas a tener un hijo. Mira, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Abraham no se puso a pelear con Dios, no se puso, no, Señor, ya es un anciano, mi señora también ya está grande, ya ella ya ni siquiera le baja la menstruación, ya ella ya es anciana. No. Abraham, siendo un anciano, dijo, yes, gracias, Señor. Le creyó a Dios y por creerle a Dios, le fue contado por justicia. Si tú le crees a Dios que con un solo sacrificio, Cristo Jesús, te limpia de todo pecado, entonces eres como Abraham y te es contado por justicia. Ya eres salvo, ya lo entiendes, ¿ok? Entonces, es por gracia de Dios. Déjenme decirle cómo aquí unas personas estaban perdiendo la salvación. Fíjense bien, eso es por gracia. Es gratis, ¿ok? Yo les he hablado siempre de Gálatas, la carta a los Gálatas. Llegaron unas personas de la ley, o sea, judaizantes, cristianos que les dijeron, ¿tú crees en Jesús? Sí, ok, tienes que guardar la ley. O sea, te tienes que hacer la circuncisión, o sea, todo lo que era sombra. Entonces Pablo dice, oh, Gálatas insensatos, maldito el que les predique un evangelio diferente. Entonces fíjense lo que dice en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. La salvación se pierde, hermanos, de dos formas. Fíjense bien. La salvación es gratis. Cristo nos la da gratis. ¿Okay? Ahora, ¿qué, hermano? Ahora tenemos que dar fruto. ¿Ok? Y el fruto de la fe es, eventualmente, creerlo verdaderamente. Ese es un fruto. Entonces, ese es nuestro reto, mantener nuestra fe en Cristo Jesús
O sea, cuando vienen las tribulaciones en contra de nosotros, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús siempre, siempre. En la medida que nosotros pongamos siempre la mirada en Cristo Jesús, vamos a ser salvos siempre. Salvos, salvos, ¿ok? De los que vienen contra nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está escrito lo que es la sombra y figura. Pablo dice en 1 Corintios 10, ¿ok? Vamos a decir, alguien pudiera decir, ok, hermano, ya no estamos bajo la ley, no tenemos que andarnos preocupando por la ley, porque ya Cristo la cumplió. Sí es cierto, pero Pablo en 1 Corintios 10 dice, hermanos, básicamente, fíjense lo que está escrito, ok, lo que le pasó a nuestros padres, se los voy a decir con mis palabras, cuando comieron la cena pascual, o sea, la 10ª plaga, ok, todas las familias comieron un cordero, que era figura de Cristo, ok, los que no comieron el cordero, ok, así como les dijo el Señor, está escrito en Éxodo 12, le tenían que quitar la piel, ok, tenían que asarlo, no cocerlo y comerlo con hierbas amargas. Esa era la sombra, la figura de Cristo Jesús. O sea, el cordero que comieron, cada familia, uno por familia, ese es el evangelio. Entonces Pablo dice, 1 Corintios 10, acuérdense, hermano, que todos los que salieron de Egipto, o sea, todos los que comieron la cena pascual, sus hijos no murieron, primogénitos. El Señor los sacó de Egipto gratuitamente. Los trajo, fueron bautizados en el Mar Rojo, fueron bautizados en la nube, venía una nube cubriéndolos del sol, de los rayos del sol. El Señor les dio la ley, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Porque los conducía a la tierra prometida. Pero dice Pablo, eso está escrito para nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos idólatras, para que no murmuremos contra Dios, ¿okay? Para que no andemos codiciando. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos idólatras, para que no codiciemos, para que no murmuremos. O sea, entrar en el reino de Dios, hermanos, es tener paz, tener gozo, tener felicidad en nuestros corazones en este mundo. O sea, eso es entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es entrar al cielo mismo, hermanos. Al cielo mismo. O sea, la entrada al cielo es gratuita también. Entonces, el Señor ya comimos la Pascua. Jesús murió por nosotros, ya comimos la Pascua. El Señor los libera. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Hay que mantener esa salvación. Entonces, ¿qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Debemos de honrar a Dios, o sea, no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, o sea, la idolatría, mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para entrar en la tierra prometida. No debemos de murmurar contra Dios. ¿Podrá Dios sanar a mi hijo que le pegó leucemia o que le pegó cáncer? Eso es murmurar contra Dios, hermanos. O sea, tenemos que tener la seguridad en Cristo Jesús. Entonces, cuando vienen las tribulaciones en contra de nosotros, ahí es donde entra, hermanos, el conocimiento. O sea, hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Te van a pasar situaciones. Satanás viene contra ti, pero el Señor hace promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, fíjense, si nosotros somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces dice Pablo, de Cristo se desligaron
los que se justifican por la ley. Entonces aquí están las dos formas. Cuando tú piensas, fíjense bien cómo engaña a Satanás. Viene el pastor y te dice, acuérdense que Jesús le dijo a los apóstoles, no se dejen engañar. Van a venir personas que los van a querer engañar. No se dejen engañar. O sea, básicamente no pierdan su salvación. No se dejen engañar. Les dijo a los apóstoles. Entonces, ¿a quién engañó Satanás? A Judas. A Judas. ¿Quién eligió a Judas? Jesús. Jesús sigue eligiendo Judas. O sea, son seguidores de Cristo, pero aman más al dinero que a Cristo Jesús. O sea, son diablos. Son diablos. Pero Jesús los pone. Jesús los pone para ver en dónde está tu corazón. Entonces tú dices, no, aquí está el hermano Ramoncito. Él es un conocedor de la palabra de Dios y él dice que Dios nos va a dar mucho dinero y muchas cosas. Y ahí esa persona ya está engañada. Entonces donde está un ciego, pues va a caer en el hoyo junto con el que lo está guiando. O sea, cuando viene la tribulación, Jesús no está con ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque están poniendo su mirada en las cosas del mundo y no en Cristo Jesús. Entonces la forma de cómo, entonces viene el pastor y te dice, tienen que dar diezmos. Pues, y te lee el Malaquías una y otra vez y otra vez. ¿Robará el hombre a Dios? Y ahí está la gente toda temerosa. No, yo por mí, por no. Yo voy a dar mi diezmo. Eso es de la ley, hermanos. Ya no estamos bajo la ley. Hermano, ¿debemos de darle al pastor? Sí, dice Pablo, sí. El diezmo hay que dárselo, o sea, el diezmo espiritual hay que dárselo al pastor, a tus hermanos, pero sobre todo a Dios. ¿Cuál es el diezmo espiritual? Que honres a Dios, que ames a tu prójimo y que prediques el evangelio, que compartas el evangelio con los que, o sea, toda la ley se resume, ama a tu prójimo. Entonces, si tú ya tienes conocimiento del evangelio, si tú ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, si ya el Señor te da paz, si ya tienes paz, lo más probable es de que ya estás compartiendo el testimonio de Cristo Jesús con otras personas. Ya lo estás haciendo, muy probablemente. Si tú todavía no estás compartiendo el evangelio con otras personas, es en realidad de que todavía, ese señal de que todavía no has entrado en la tierra prometida. Todavía tienes miedos, todavía tienes temores. ¿Por qué? Cristo no te ha dado la paz a tu corazón. ¿Por qué? Porque tú prefieres el mundo. Entonces aquí es donde entra, Señor, yo prefiero el mundo, pero no quiero ser así, Señor. Yo le entrego mi corazón, yo lo quiero seguir a usted. Hábleme, Señor. Hable, Señor, que su siervo escucha. Y deja que Jesús sobre en tu corazón. Entonces, cuando viene Jesús a tu corazón porque tú lo quieres, entonces te da paz a tu corazón, te quita tus miedos. Entonces, y Él te dice qué vas a hacer. Ahora, Él tiene como el centurión. Él tiene personas, ángeles, a los que Él manda, o sea, el Espíritu Santo, para que los ángeles, para que el Espíritu de Dios te diga lo que Jesús quiere que hagas. Porque no todos podemos predicar el evangelio, pero no todos podemos tener hay dones espirituales. Entonces, fíjense, las dos formas es dejar de honrar a Cristo, o sea, pensando que es por obras y no por el testimonio de Cristo Jesús, no por lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando juzgamos, esa es la segunda forma, nosotros podemos perder la salvación cuando no amamos a nuestro prójimo, ¿ok? Así como está, por ejemplo, ahorita les voy a poner, por ejemplo, somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros.
independientemente de quién seamos, si somos rateros, marihuanos, cocaínos, borrachos, adúlteros, lo que sea, el pecado que sea, somos salvos en Jesús. ¿Ok? Entonces ya somos salvos de la ira de Dios. Entonces Jesús nos saca, porque una vez que entendemos cuánto nos ama Jesús, eso nos conduce a dejar las malas obras. Entonces, el dejar de honrar a Cristo, que dio su vida por nosotros, ahí se pierde la salvación. Porque ya pensamos, no, yo voy a misa o yo me congrego cada semana, yo voy todos los días a la iglesia. Y ya piensan que por sus obras están manteniendo la fe. No. La salvación es gratis. Ahora hay que dar fruto. Amor, gozo en la persecución. Amor donde hay odio contra nosotros. Paz donde hay guerra contra nosotros. Paciencia ahí donde no podemos tener la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser como Cristo. Ahí cuando no podemos nosotros ser benignos con la gente. Entonces, tenemos que revestirnos de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está el Padre. O sea, en el Padre está el amor. En el Padre está el gozo de Dios. ¿Okay? Está todo este fruto del Espíritu. Este es el cielo, hermanos, en este mundo. Entonces, fíjense, en estos 3 versículos, Pablo dice que somos salvos por la gracia de Dios, pero podemos caer de la gracia de Dios. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Entonces, si tú piensas que por cumplir los 10 mandamientos, por dar diezmo, por hacerte la circuncisión, o sea, cualquiera de los mandamientos de la ley que eran figura de lo espiritual, entonces ahí caes de la gracia. Entonces tengan cuidado de eso. Ahora fíjense, como lo dice Pablo en Gálatas, en el contexto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cuando el pastor te dice que tienes que dar diezmo y tú lo crees, o sea, material, entonces ya el pastor te hizo esclavo otra vez. Ya te hiciste esclavo del pastor que te está enseñando eso. Hermano, ¿cuánto tenemos que hacer? Lo que el Espíritu Santo te diga. Lo que el Espíritu Santo te diga. ¿Cuánto dieron los apóstoles? ¿Cuánto dieron los... Vayan y lean el libro de los Hechos. El que tenía propiedades, yo vendí mi propiedad, órale, ahí está mi dinero, y se repartieron por igual todos. Y dejaron dinero también ahí para cuidar a las viudas y a los huérfanos. O sea, era todo. O sea, tienes que sacar todo eso de tu corazón. El dinero material que tú tienes no es tuyo. No es tuyo. Todo lo que está aquí es de Cristo. Entonces, una persona que tiene mucho dinero, ¿verdad? Dios lo puede usar ¿para qué? Para que le dé a los que no tienen. O sea, ¿por qué? Porque hay personas que ya tienen muchísimo dinero, entonces tienen que sacar ese dinero de su corazón y decir, Señor, yo te sigo a ti. ¿Por qué? Porque el dinero no me ha dado la felicidad, ni mis padres me han dado la felicidad, ni mi familia me ha dado la felicidad. Solo en Jesús está la felicidad, hermanos. Entonces, fíjense, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos, o sea, como esclavos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. ¿Por qué? O sea, de igual forma, si dan diezmos, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Ahora acuérdense, los que se quieren justificar en eso, para salvación. Ahora, Dios va a condenar a una persona que da diezmo porque no tiene entendimiento. No lo condena. Jesús no vino a condenar a nadie, pero él mismo se está haciendo esclavo. Entonces lo más probable es de que no le va a alcanzar el dinero. Entonces todavía no tiene el conocimiento. Las personas que dan diezmo y piensan que se van a perder, o sea, en el fondo se quieren justificar que por esa obra, si no hacen esa obra, entonces van a perder la salvación. Ellos mismos se ponen en esa situación. Todavía no tienen el entendimiento. Y muy probablemente la razón es de que dan diezmos porque en realidad son ávaros. No, yo voy a dar diezmo para que Dios me bendiga y me compre mi casita. Todos tendemos a eso, hermanos, en la carne. Pero debemos de pelearlo siempre, todos en general. Entonces, porque Satanás pone pensamientos de esos a todo mundo. Pablo los tuvo. Entonces, fíjense. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. De Cristo se desligan los que se quieren justificar por la ley. De la gracia habéis caído. Aquí tienen un ejemplo de personas que recibieron la gracia de Dios, el Espíritu Santo, por escuchar el Evangelio, pero ¿qué? Perdieron la salvación. De la gracia están cayendo. Entonces Pablo escribe esta carta para traerlos otra vez. No se hagan esclavos de los hombres. Si te haces esclavos de los hombres, pues ya perdiste la salvación, mi hermano, porque ya eres esclavo de tu pastor, que te dice que tienes que dar diezmo, que te dice que tienes que venir todos los domingos a la iglesia y tienes que venir otros 2 o 3 días y te haces esclavo. Al último, esta persona está siguiendo al pastor y no a Cristo. Entonces dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien, ¿se fijan? ¿Se fijan cómo la gente que dice que la salvación... La doctrina esta de que la salvación no se pierde, el problema, hermanos, no tienen ese conocimiento. ¿Y qué es lo primero que dicen? No lo dicen todos. Hay una corriente de personas que dicen que la salvación no se pierde, pero ¿qué dicen? Oh, los dones espirituales ya no está, ya no, eso nomás fue en la primera generación, eso nomás fue al principio. Ahorita ya los dones espirituales ya no están activos. Entonces, si no están activos, entonces ¿cómo va a obrar el Espíritu de Dios para construir su iglesia, hermanos? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, ¿por qué estas personas creen que la salvación no se pierde? Por orgullo. O sea, creen saber, así como dice Pablo en Romanos, o sea, se creen maestros, pero ellos mismos no entienden que la salvación se pierde, porque ni siquiera entienden lo que es el reino de Dios, o sea, lo que es la entrada al cielo mismo, y ahorita se los voy a leer. Fíjense, ustedes andaban bien, corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de Jesús. Un poco, y luego se va a la alegoría, un poco de levadura, o sea, una persona orgullosa leuda toda la masa. O sea, una persona orgullosa contamina de orgullo a todos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia. Aquí cabe lo que dijo Jesús. Ay de aquel, fíjense bien,
¡ay de aquellos que hacen caer a uno de estos mis hijos! ¡Ay de ellos! ¿De quién está hablando Jesús? No está hablando de niños chiquitos. Está hablando de los que hacen caer, en este caso los niños chiquitos aquí son los gálatas que creyeron el Evangelio, testimonio de Cristo Jesús, y por lo tanto recibieron el Espíritu Santo gratuitamente. Pero vino uno con orgullo a decirle: tienen que hacerse la circuncisión, cortarse el prepucio de su pene, porque eso dice la ley. Entonces básicamente dice Jesús: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis hijos más pequeños. Y fíjense, mejor le fuera echado en el fondo del mar, atado a una piedra, que engañar a uno de estos mis hijos. O sea, el mar, hermanos, hagan de cuenta que es el dolor más grande en lo profundo del mar. Vamos a decir aquí que veas una persona de estas, que vea a su hijo, que le viene una enfermedad de muerte, y que muchas veces dijeras: no, pues se va a morir tu hijo, pero resulta que no se muere. Y ahí está el hijo de Ramón ahí, 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años, que dijeras: ay, yo preferiría mejor que ya que se muriera, porque está sufriendo mucho, mi hijo. Señor, ¿dónde estás? Ahí es donde dice Jesús: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Hermanos, esto es delicado. Meterse en esas cosas es delicado. Hacer caer a uno de estos niños con un evangelio diferente, viene lo que más teme contra ellos. O sea, el dolor es grande, hermanos, porque Dios es el dador de la paz. Entonces, si no tenemos a Dios, viene el miedo, los temores y el sufrimiento. Eso es infierno, hermanos, básicamente. Eso es el infierno. Ahí es donde está la gente. ¡Ah! Eso es infierno. Entonces alguien puede decir, entonces dice mucha gente, ¿verdad? Dice: si Dios existiera, ¿por qué va a dejar que una persona sufra así? Bueno, Jesús murió por nosotros. Entonces, si Jesús murió por nosotros, ¿por qué peleas contra Dios que dio a su hijo? Entonces, ¿desprecias a mi hijo? Ok, a ver qué vas a hacer cuando Satanás venga contra tu hijo. A ver qué vas a hacer. Y créanme, hermanos, créanme, no es lo mismo que una persona peque sin el conocimiento, ¿ok? Cree tener la verdad, no es lo mismo eso. Que una persona ande ahí todo orgulloso y nada, tienes que guardar la ley porque si no eres un maldito, y andan ahí, pelean contra Dios, y entonces viene una persona y le dice: hermano, arrepiéntase, hombre, no ande haciendo eso, hermano, no le conviene. Entonces una persona que anda con el orgullo así, entonces viene Satanás contra él, donde más le duele. Entonces obviamente para una persona que tiene tanto orgullo, entonces viene Satanás y le dice: aquí estos son los que me gustan a mí, y le da ahí donde. Y Satanás hermanos, no hay un espíritu más cruel que Satanás. Le da donde más le duele a la gente. Eso es el infierno, hermano. Eso es quemar a las personas. Ahí es donde vienen los ángeles y dice: ok, agarren mi trigo, échenlo, o sea, las personas que creyeron en mí, échenlas en donde va el trigo, y a la paja, quémenla. Entonces la paja debe de ser quemada, hermanos. Eso es el infierno. O sea, ahí donde está el orgullo, entonces viene el sufrimiento, y en ese sufrimiento, ¿ok?,
Entonces, Dios lo permite. ¿Qué? Dios lo permite. ¿Por qué? Porque estás despreciando su amor. O sea, en todo caso nosotros predicamos el amor. Predicamos el amor. Entonces, cuando tú te quieres poner en el lugar de Cristo, eso es un anticristo. ¿Por qué? Porque ya no se trata de obedecer a Cristo, sino al pastor en las cosas del mundo. Entonces, una persona que enseña mal, el sufrimiento es más severo, hermanos. Es más severo. Por eso yo les digo, hermanos, si no son maestros, no se metan en problemas, no juzguen a la gente. No juzguen a los católicos, no juzguen a los mormones. Debemos de amarnos unos a los otros. La doctrina es una nada más. Solamente hay una verdadera. Y esa solamente la podemos recibir por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos convertamos a Cristo de todo corazón. Entonces Pablo dice, ojalá que se mutilasen. Aquí está diciendo, ojalá que se corten el pene esos judaizantes que les andan haciendo la circuncisión. Esos que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, fíjense, aquí vamos a indagar un poquito más acerca del reino de Dios. Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, o sea, la felicidad a los corazones de las personas en este mundo, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La venida de Cristo no es con advertencia. Cristo no dice, no, pues yo voy a ir el 24 de junio del 2025. No, no viene con advertencia. Ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahí tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo reconocieron. Ahora sabemos por qué no lo reconocieron, porque Jesús, Dios ya había hablado su palabra de que Dios iba a ser de todos los pueblos un pueblo, un solo pueblo. Entonces, ese pueblo que Dios había escogido en la descendencia de Israel, en Jacob, en Isaac, no en Esaú, eventualmente Dios iba a ser de todos un solo pueblo. Entonces Dios bendijo a esta línea en Isaac, a la bendición. Pero Dios dice, les voy a dar celos, así como a una esposa. Te voy a causar celos con un pueblo que no es mi pueblo. Entonces por eso Dios cegó el entendimiento de la mayoría de judíos. ¿Para qué? Para darnos entrada a nosotros, los que no venimos de esa descendencia. Entonces fíjense bien, Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Lo querían proclamar cuando hacía milagros, lo querían proclamar como rey carnal, pero Jesús se iba. Jesús se iba. Él no vino como Nabucodonosor. Él no vino como David. David es figura del celestial. Del celestial. Entonces, fíjense. En 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios son los ángeles de Dios,
Los ángeles de Dios fueron los que dieron los 10 mandamientos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Se fijan? Fíjense bien, mi ejemplo, en mí. Yo he sido cristiano toda mi vida. Yo fui católico, por decir, como hasta por ahí, hasta como en el 2010. Yo iba a misa, yo he escuchado del testimonio de Cristo, entiendo la doctrina católica, pero no cuadra con lo que eventualmente el Señor a mí me ha enseñado. No cuadra, o sea, el catecismo es una falsa doctrina. Pero yo les digo, ahí está Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se lee el testimonio de Cristo. O sea, los católicos cuando van a misa y escuchen el testimonio de Cristo Jesús, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ellos. O sea, ellos han comido la Pascua, así como los mormones, así como los testigos de Jehová. Porque la palabra de Dios dice, mi palabra no regresará vacía. Entonces, lo único que se necesita hacer es de que se lea la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos al testimonio de Cristo Jesús, las personas eventualmente reciben el Espíritu Santo. Pero son niños, así como los Gálatas. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo, ya iba con ellos, así como simbólicamente como cuando salieron de Egipto, comieron la Pascua, entonces ya el Señor venía con ellos. ¿Ahora qué? Ahora tenían que dar fruto, tenían que llegar a la tierra prometida. En el trayecto también hay fruto. ¿Cuál era el trayecto? Confiar en Dios. Las dos personas ahí que vamos a decir que se mantuvieron fueron Josué y Caleb, dos de los dos espías. Obviamente Moisés fue fiel al Señor, solamente desobedeció una vez y por haber desobedecido una vez, miró la tierra prometida de lejos, aunque ya estaba escrito así, hermanos. ¿Eso por qué? Porque Moisés es figura de Cristo. Cristo tuvo que morir y ver de lejos la tierra prometida. O sea, acuérdense Jesús en Getsemaní. ¿Ok? Él murió aquí. Dios lo quiso así. Dios quiso que Moisés muriera en el desierto porque ahí está la salvación, hermanos. Era necesario que Moisés muriera en el desierto porque Moisés es figura de Cristo también. Entonces, pero murió en el desierto, o sea, Cristo murió en el desierto, pero por amor a nosotros, para limpiarnos con un solo sacrificio los pecados de toda la humanidad. Entonces, fíjense, si por el dedo de Dios echa los demonios, entonces Cristo por el dedo de Dios, sus ángeles echa de fuera los demonios de nosotros. Yo les decía mi ejemplo. Yo he sido cristiano, ¿ok? Yo por ahí cuando tenía 12, 13 años anhelé ese conocimiento, es la sabiduría de Salomón. Señor, si usted quiere, pues deme sabiduría. Yo ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo, ¿ok? Ahora que Dios es fiel, hermano, Dios es bueno, Dios. Al último, Dios, ¿qué hace? Eventualmente yo pasé por la quemazón, por el infierno, cuando con una simple, o sea, con algo simple, simplemente Satanás me quitó mi familia, mi esposa y mis hijos. Ya no pude estar con ellos. Entonces, ¿pero por qué? Por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo andaba tras la vanidad, andaba tras el dinero, y hasta engañando a otras personas para que fueran millonarios. Entonces, Dios me trajo por ese infierno, Dios lo permitió, ¿para qué? Para preparar mi corazón, hermanos. O sea, Dios usó eso para preparar mi corazón. Y eventualmente ahí en el sufrimiento, porque yo pasé como 2 años ahí tratando yo siempre pues no, en realidad no.
de querer yo mantenerme con mi familia, no lo traté como debería de haber sido, porque en realidad la única forma de hacerlo es buscando a Cristo. Entonces ya me fui al mundo. Entonces parte de las cosas cuando me fui al mundo, me fui al alcoholismo, a las cosas, tres cosas eran con las que yo, alcoholismo, tomaba, fumaba mucho y andaba, yo no era que andaba de mujeriego, tenía una novia, otra novia, buscando una relación, una persona para casarme. Entonces, cuando peor andaba, cuando tenía, vamos a decir, el demonio del cigarro, el demonio del vino y el de las mujeres, yo seguía platicando con el Señor. Ahí fue cuando el Señor me llamó y simplemente me decía, sígueme. Yo empecé a escuchar la voz del Señor, sígueme, sígueme. Yo iba a misa, yo tocaba en un coro, la misa de una misa bilingüe aquí por ahí los domingos a las 9 de la mañana. Ahí fue cuando me llamó el Señor. Y yo duré muchos años para decirle así. ¿Por qué? Porque yo me sentía indigno. Y decía, no, pues no me confieso cada semana, no voy a misa siempre, a veces ando haciendo cosas que no son. Entonces yo quería ser bueno para seguir a Dios. No entendía el Evangelio, lo entendí. Yo creí entender el Evangelio, pero no lo entendí. Seguía pensando como católico. Eventualmente una vez escuché ahí a James Robinson, así como muchas veces lo ha hecho. Mira, no sé si tú ya has escuchado el testimonio de Cristo Jesús, cómo lo puedes hacer para entrar en el reino de Dios, para ser salvo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Cristo Jesús pagó con un solo sacrificio tus pecados. Yo ya eso cuántas veces no lo escuché, en la misa lo escuchas una y otra vez, Cristo murió por nosotros, pero no lo entendemos. Entonces esa vez lo entendí. Ya lo entendí, Jesús murió por nosotros, soy limpio, Señor. Caí de rodillas, le di gracias, Señor, gracias, con un solo sacrificio, Señor. Me limpias de todo pecado. Nunca lo entendía, Señor. Ya lo entendí, gracias, Señor. Eso lo hizo Dios, hermano. Dios me abrió ese entendimiento en parte. Yo digo, wow, ya lo entiendo. Entonces, sígueme. No, pues es que a veces no voy a misa. O sea, ¿se fijan? Porque uno no deja de ser católico de la noche a la mañana. Uno no deja de ser testigo de Jehová de la noche a la mañana. Uno no deja de ser mormón de la noche a la mañana. Uno no deja de ser ateo de la noche a la mañana. No, es gradual. Entonces, eventualmente, me dice el Señor, sígueme. Y yo le dije, ok, Señor, yo lo sigo, Señor. Yo sé que usted murió por mí. Usted sabe la persona que soy, como si él no supiera. Yo le digo, ok, Señor, dígame lo que tengo que hacer. Entonces me lleva a una iglesia cristiana, de denominación, obviamente, ya no católica. Entonces ahí comienza mi carrera, en donde el Señor me da el don. Acuérdense, yo ya tenía sueños, hermanos. El Señor me empezó a hablar en sueños después de mi separación con mi esposa. El Señor me empezó a hablar en sueños que yo no entendía, pero eventualmente los fui entendiendo. Eventualmente los fui entendiendo. Entonces, ese problema del alcoholismo y del cigarro, o sea, los demonios, me los quitó ese fin de semana que yo me congregué y hice un encuentro, un retiro de 3 días. El Señor lo hizo ahí, ese fin de semana. En la siguiente semana me ofrecieron una cerveza. Yo simplemente digo, no, o sea, ¿para qué quiero una cerveza? Hasta yo me quedé, caray, ¿para qué quiero yo una cerveza? Caray, yo nunca pensaba así, o sea, no se puede explicar, hermanos. Me dice, ¿un cigarro? Yo le digo, ¿para qué quiero un cigarro? Le digo, no. Pero en mi mente yo digo, caray,
Digo, wow, entonces entendí cómo trabajaban los demonios. Entonces entendí. Y no quedó resuelto en relación a mi matrimonio. Yo todavía seguía pensando, Señor, entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a reconciliar, mi esposa y yo, me divorcio y me caso con una hermanita cristiana, o me quedo como estoy. Usted dígame, Señor. Y eventualmente el Espíritu Santo me dijo, no fue de la noche a la mañana, hermano, pasaron tal vez unos 6 meses, no fue luego y luego. Entonces, ahora yo ya no tocaba mujer, yo dejé, de hecho la última persona con la que yo estuve, yo me iba a casar con ella. Y por una razón a otra, ella como que se rajó en la forma de cómo lo íbamos a hacer. Y yo digo, no, pues no, no. Si no, o sea, si tú no quieres, porque ya habíamos quedado de que lo íbamos a hacer así, y tú me vienes y me lo mueves, entonces no. Y ya ahora entiendo que fue el Señor que lo dispuso así, o sea, Dios no quería al Señor, ¿no? Entonces eventualmente el Espíritu Santo me dijo, honra a tu esposa, honra a tu esposa, ¿ok? Y yo voy a lidiar con ella, tú sigue predicando. Ah, ok. Y de hecho me mostró los tiempos de cuando ella eventualmente iba a regresar conmigo. O sea, lo entiendo. Entonces me dice, ok, tú honrala. Aunque ella no te honre, tú honrala. Digo, ok, Señor. Entonces ya desde ese tiempo, yo ya en mi corazón, en mi mente, sigue siendo mi esposa. La miro como mi esposa. No hablo con ella, no la miro, no la busco, no me busca, o sea. Pero yo sé que eventualmente es ella la que me va a buscar a mí. ¿Verdad? Y ya el Señor me mostró. Entonces, si se fijan, hermanos, el Señor es el que con el dedo de Dios echa fuera a los demonios de nosotros. Eso también es un fruto. Eso es un fruto. De eso se trata ser la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. La gente del mundo se divorcia, se casa, comen, beben. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo, comenzando con nuestras esposas y en el caso de las esposas con los esposos. No, es que usted no conoce a mi marido. No, no, no. Tienes que perdonar a tu marido. Tienes que perdonar a tu marido. Ya el Señor te dirá, ¿verdad? Porque hay situaciones en donde ya la esposa se divorciaron, ya la esposa tiene otro esposo, ya el esposo tiene otra esposa. Oiga, hermano, no, no, usted pregúntele al Señor y el Señor le va a decir. Entonces, fíjense, Juan 1:51 le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Hechos 10, esto se cumple. Pedro hace mención de eso. De hecho, lo menciona Lucas. Lo que le pasó a Pedro en Hechos 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, mandados por el soldado romano, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo hambre, gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. El otro pasaje, no lo puse aquí, está también en el libro de los Hechos, cuando a Esteban lo están matando, lo están apedreando. Esteban, ¿qué hace? Lo que dijo Jesús. Aquellos que te tratan mal, si te pegan en una mejilla, ponle la otra mejilla. Lo estaban apedreando para matar, lo mataron. ¿Qué hizo Esteban? Oró por sus asesinos. Señor,
no le tomes en cuenta este pecado a estas personas. ¿Por qué lo estaban matando? Porque veía el cielo abierto. Entonces, el Señor nos puede abrir. A mí me ha abierto los ojos espirituales para ver el cielo abierto. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos. Acuérdense, a Pablo lo llevó al tercer cielo y vio cosas. O sea, el cielo está abierto para nosotros, hermanos. Entonces, fíjense, en Hebreos 9:24. Aquí Pablo explica acerca de la ley, que es sombra y figura de las cosas espirituales. O sea, el sumo sacerdote era Aarón, era el sumo sacerdote, y de ahí eventualmente a los de la tribu de Leví. Por cierto, Moisés era de la tribu de Leví también. Aarón y Moisés eran hermanos. Aarón era el sacerdote. Entonces eventualmente el Señor les dijo que hicieran un tabernáculo, que era eventualmente el templo. Eso, el templo lo construyó Salomón. Pero el templo mismo salomónico es sombra y figura de nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, viene explicando aquí, que los que entran en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo es simbólico de entrar al cielo mismo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, se fijan, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante nuestro Padre Dios. Padre, pues aquí vengo, Padre, mire, le pido por Panchito, por mi hija Panchita. Me da, ok, está bien, mijo, lo que tú digas, lo que tú... O sea, ¿por qué? Porque nuestro Padre Dios escucha a Cristo Jesús. Entonces, fíjense, en Hebreos 10, en ese mismo contexto, 10, del 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad, ¿se acuerdan que también Pablo menciona, se los acabo de leer, la libertad que tenemos? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el cielo mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, o la calzada, o yo soy el camino, dice Jesús, ya no es por la ley, sino a través por la fe de que Cristo Jesús murió por nosotros. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, simbólicamente el velo que estaba separando el lugar santísimo del otro lugar que también es santo, a través del velo. Acuérdense que cuando Jesús murió, expiró, se rompió el velo del templo. Ahí ya tenemos entrada al lugar santísimo, al cielo mismo. Esto es, de su carne, ese es el velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, obviamente simbólicamente. O sea, nosotros nos limpiamos en Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber muerto, Señor, por llevar el castigo que merezco yo, Señor, por no amar a mi prójimo, por no honrarte. Gracias, Señor. Así es como nos lavamos, con agua pura, o sea, con su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí tienen el agua. Esa agua se convierte en espíritu. Jesús convierte el agua en vino, o sea, en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la mejor forma de llenarte de Dios es lee toda la Biblia, aunque no la entiendas. ¿Quieres que haya un cambio en tu vida sobrenatural? Agárrate la Biblia, pero léela de corrido. O sea, si miras 4 horas de televisión, agarra esas 4 horas y todos los días, órale, 4 o 6 horas al día.
Si decides, si tú dices, no, es que yo quiero llenarme de Dios, acuérdense, no es por obras, es gratis. Es gratis. Pero entre más palabra de Dios tú tengas, o sea, al último lo que Dios quiere es tu corazón. Entonces, las obras que hacemos, acuérdense, Cornelio estaba haciendo buenas obras. El ángel se le presenta y le dice, tus limosnas y tus oraciones han sido escuchadas. Entonces, hacer obras es bueno. La salvación no es por nuestras obras. Entonces, haz esa obra, Señor. Dile, Señor, ponga en mí el querer y el hacer. Yo me quiero llenar de usted, Señor. Y agárrate la Biblia y devóratela. Si puedes en una semana, si quieres agarrarte una semana y solamente leer la Biblia, agárrate y devóratela. Te la puedes aventar en una semana, leída o escuchada. Te vas a dormir, eventualmente te vence el sueño. No le hace, o sea, eso pasa siempre. Síguele. El reino de Dios no viene como advertencia. A lo mejor cuando vayas en el libro de Números, Cristo viene. A lo mejor cuando lees el libro de los jueces, Cristo viene. A lo mejor cuando estás leyendo Marcos, Cristo viene. No sabemos. A lo mejor cuando estás leyendo Primera de Corintios, Cristo viene. A lo mejor leíste el Apocalipsis y todavía no viene Jesús a tu corazón. Tú no te desanimes. Ya leíste, ya estás teniendo, te estás limpiando. ¿Por qué? Porque estás tomando agua, y Dios la convierte en vino, o sea, en espíritu. Tú vas a ver un cambio en ti. Lo vas a ver porque lo vas a ver. Entonces ahí estás, y de repente viene Cristo. Ya sea que lo mires en una visión, ya sea que te hablen sueños, ya sea que lo veas personalmente, literalmente, su espíritu. O sea, pero Cristo viene y se presenta. Entonces entiendes. Entonces fíjense, hablando del reino de Dios, hablando del cielo mismo. Jesús, Él es el rey, hermanos, entiendan esto, Él es el rey. En Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Acuérdense que ya en el Antiguo Testamento había 70 personas que cuidaban del pueblo, de la tribu de Leví, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Fíjense, como corderos en medio de lobos. Los lobos, hermanos, vamos a decir que son los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Esos son los lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. No lleven bolsa. O sea, no lleven nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y a nadie saluden por el camino. O sea, les dio la potestad, o sea, les dio el Espíritu Santo. Vayan. Entonces no saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís, paz sea en esta casa, a esta casa. O sea, shalom. Shalom. Era lo que decía Jesús. Shalom. Y aquí es la paz de Cristo, hermano. No la paz del mundo. No. La paz de Cristo. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz, se fijan, vuestra paz, o sea, a los 70 que mandó, primero Jesús les dio paz, ya la paz estaba en ellos, entonces les dice, vayan.
Y cuando entren a la casa digan, paz sea esta casa. Si hay un hijo de paz, o sea, si hay alguien que es como un niño y los recibe, de ellos es el reino de los cielos, fíjense. Vuestra paz, o sea, el Espíritu Santo, reposará sobre él o sobre ella. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, literal, la casa literal. Voy a la casa de Panchito, ¿verdad? Entonces llego ahí. Ahora, ellos ya sabían, hermanos. Ellos ya sabían que si ellos recibían a un levita, eran bendecidos. Acuérdense de la viuda y de Elías. Si no conocen la historia, vayan y búsquenla. La historia de Elías y la viuda. La viuda, Dios le habla, básicamente le dice, dale de comer al viejito este, al ancianito este. Y el Señor le dice a Elías, ve y quédate en la casa de aquella viuda. ¿Y qué pasó? Había hambre. Había hambre. Y ella dijo, ya vamos a morir, mi hijo y yo. Le dijo, dame primero de comer a mí. Y ella obedeció. O sea, obviamente Elías es figura de Cristo. Dale de comer primero a Cristo, entonces tú y tu hijo vivirán. O sea, dale de comer a Cristo. Léete toda la Biblia. Señor, hábleme, Señor. Hable, Señor, que su siervo escucha. Hábleme, agárrate la Biblia, Señor, hábleme. Y deja que el Señor te hable. El Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir hablando, te va a quebrantar algunas veces, porque miras que Dios que te está hablando y te dice, mira, hijo, hija mía, aquí estoy contigo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, confía en mí. Y te va a estar hablando, 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 y te va a estar hablando. De hecho, su palabra te da paz. Tu palabra te da paz. Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Porque no lo creen, no lo creen, no lo creen. Lo tildan a uno de loco. Lo tildan a uno de loco. O sea, no creen. Entonces, fíjense. Quédense en aquella casa comiendo y bebiendo lo que los den. Por eso yo les digo, si a mí me invita alguien, hermano Luisito, véngase a mi casa, no quiere venir a mi casa. Sí, cómo no. Mire, le voy a dar aquí unos frijolitos, gloria a Dios. A mí no me gusta la crema, pero si me dice, hermano, aquí le voy a dar unos taquitos de crema, yo le digo, ay, gloria a Dios, y yo me la voy a comer porque es lo que me dan. Ahora, eso es simbólico también, comer lo que me den espiritualmente. O sea, al último se trata de estar en comunión, en hermandad, amor fraternal unos a otros. Entonces, yo ya tengo la paz. Esa paz, cuando alguien me recibe la paz de Cristo. Aquí lo dice, fíjense. Y quédense en aquella misma casa comiendo y bebiendo. O sea, por eso dijo, no lleven comida. Luisito, no lleves lonche. O sea, tú les llevas el lonche. No, ve. Ellos son los que te tienen que dar a ti, no tú a ellos. Dice, coman lo que les den y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. O sea, yo llevo lo espiritual, ellos me dan lo material, los frijolitos. No os paséis de casa en casa, o sea, quédense en una sola casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Y díganles, dice, sanad a los enfermos. Yo sano enfermos, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Sanen a los enfermos que en ella hay y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Se fijan? O sea, donde yo voy está el reino de Dios. Yo les hablo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, y les digo que en aquel día será
más tolerable, o sea, el día de la ira de Dios, porque no recibieron, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. O sea, el pecado grave aquí es que no nos reciban, porque el que no nos recibe a nosotros, no recibe a Cristo, porque yo traigo un mensaje de Cristo, un mensaje de Dios, si no lo quieren recibir. No, hermano, usted no entiende la Biblia, usted no. Bueno, gloria a Dios. En Juan 3 dice, 3:3, Jesús les dijo, de cierto les digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, ¿ok? La salvación es gratis, ¿ok? Entonces hay que hacerse como niño para recibir el Evangelio. Recibimos el Evangelio de Dios, ahí ya hay un fruto por recibirlo, ¿ok? Pero acuérdense, hay que entrar en la tierra prometida, hay que terminar la carrera, pero con tierra buena, no con espinos, no en pedregales. O sea, nosotros no tenemos que ser tierra buena. No debemos de ser tierra con espinos, ni tampoco debemos de ser tierra pedregal, o tampoco junto al camino. Nosotros debemos de ser tierra buena. Y para ser tierra buena, ¿qué es? Anhela a Cristo Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Haz eso. Ese es el primer mandamiento, hermanos. Anhela a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. Reconócete pecador y dile al Señor, Señor, le entrego mi corazón. Y recuerda que la salvación es gratis. ¿Para qué? Y usualmente el Señor permite que tú hagas pecados muy vergonzosos, porque Jesús no viene a llamar a los que son buenos. Jesús viene a llamar a lo peor de este mundo. Entiendan eso, hermano o hermana. Si tú te sientes que no vales porque has hecho esto, inclusive aunque hayas asesinado a alguien, quitarle la vida a alguien, si tú reconoces que Jesús te limpia de ese pecado, obviamente si tú ya lo estás haciendo, tú vas a orar por el perdón y sobre todo por la bendición a la familia de aquella persona que le hayas quitado la vida, porque Jesús no vino a llamar a los buenos. Jesús vino a llamar a los malos. Entonces reconoce que eres malo. ¿Por qué Dios llama a esas personas? Para que después no andemos de presumidos condenando a los que andan en el pecado. ¿Por qué Dios llama, por ejemplo, vamos a decir, a un homosexual? No, Dios no puede llamar a un homosexual. Dios llama a homosexuales. ¿Para qué? Para que les prediquen a los homosexuales y a los heterosexuales. Entonces le llama a los homosexuales y le dice, mira, y no los llama precisamente porque nunca han tenido relaciones. No, los llama precisamente cuando ya se hartaron de sexo. Así como Dios llama también a los adúlteros. Ya cuando anduvieron de adúlteros por aquí y por allá, resulta que ahora Panchito, mira, ya trae su Biblia, al desgraciado se andaba con mujeres. Bueno, ¿por qué Dios llama a personas así? Bueno, para no andar condenando a los adúlteros. Dios llama a los rateros. ¿Para qué? Para que no se la pasen condenando después a los rateros. Entonces, ¿qué pasa si Dios llama a una persona que es, vamos a decir, entre comillas, pues siempre se ha mantenido, ha sido fiel al Señor? Entonces Dios no viene a llamar a los justos, Cristo vino a llamar a los pecadores. Entonces hay que reconocer quiénes somos, no tenemos nada que presumir,
Entonces, si reconocemos eso, hacemos esa oración del publicano: Señor, tenga piedad de mí, Señor, tenga misericordia de mí, sea propicio a mí, Señor, que soy pecador. Eso no es difícil, hermanos. Eso no es difícil. Ese mandamiento no es difícil. Gracias, Cristo Jesús, porque moriste por nosotros. Ahí estás honrando a Cristo. Te reconoces pecador. Ayúdeme, Señor, a amar a mi prójimo. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a poner en ti palabra para que vayas y le hables de Cristo a otra persona. No hay amor más grande que ese amor, que hablarle de Cristo a una persona. Tú le puedes ayudar con dinero a una persona que no tiene dinero. Tú le puedes dar tu riñón, tu hígado, lo que tú quieras a una persona por amor, pero no hay mayor amor que el ir y predicarle el testimonio de Cristo Jesús a una persona. Entonces, si te piensas que eres de lo peor, bueno, bienvenido al club. Cristo murió por nosotros, Él vino a salvar a los peores pecadores. Entonces, en Cristo Jesús te redime de tus pecados, te saca de ahí. Ay de aquellos que te hablan de tus pecados pasados. Déjaselos, da lugar para la ira de Dios. Entonces, para que no pierdas la salvación, pon tu mirada en Cristo Jesús siempre. Es gratis, es gratis. No juzgues, no juzgues. Hay que hablarles, hay que seguirle hablando al católico que la salvación es gratis. O sea, el testimonio de Cristo Jesús. Hay que decirle al testigo de Jehová que la salvación es gratis en Cristo Jesús. Hay que decirle al mormón, ¿verdad?, que el testimonio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y cuando Dios, porque es Dios quien abre el entendimiento, entonces, y orar, o sea, cuando yo que les comparto palabra de aquí, yo oro por ustedes, aunque no los conozca, porque no los conozco. Yo oro por ustedes, ¿ok? Que por cierto, he estado de dolores de parto ya como por 12 años, 12, 13 años, orando por todos aquellos a los que le llevo la palabra de Dios. Tengo dolores de parto. ¿Por qué? Pero ya el Señor me mostró, hijo, ahí viene la ciega, mijo. Ahí viene la ciega. Viene pronto. Acuérdese, Cristo no viene con advertencia, pero sí hay señales. Sí hay. Entonces a mí el Señor ya me mostró señales de que viene el hambre. Viene el hambre por las dos formas. Ya hay hambre espiritual, pero viene hambre, más hambre, hermanos. O sea, vienen contra nosotros la gente del mundo, contra los que predicamos el evangelio. Vienen contra nosotros, o va a haber falta de predicadores que prediquen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a muchos los van a matar y a otros les van a quitar sus posesiones. Pero aquellos que se han mantenido siguiendo a Cristo no van a ser avergonzados. Y muy probablemente ya el Señor te está hablando, si tú has tenido sueños en relación al terremoto, en relación al tsunami, que todo esto tiene que ver de donde vienen las plagas de Egipto contra la gente, pero sobre todo contra aquellos judas que han vendido el evangelio. Ya Satanás les está dando duro. Entonces, pero para nosotros, la iglesia va a crecer. Va a crecer. O sea, el Señor les va a abrir el entendimiento a muchas personas que todavía no les ha abierto el entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor escucha nuestras oraciones. Y yo oro por ustedes, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo en mí hace eso. Yo no soy bueno, hermanos. Dios es bueno. Entonces el Espíritu de Dios hace eso. Yo solamente soy un siervo inútil, así como lo son ustedes. Entonces viene la ciega, mucha gente eventualmente va a dar fruto. Y déjenme decirles, el Señor viene, eso me lo mostró antier. Yo siempre esto lo dejo para el último, porque muchos no escuchan todo el video. Estos solamente son para algunos pocos. Son pocos los que miran los videos, pero aún más pocos los que terminan los videos. Voy a abrir
otra vez el canal. Yo cerré el canal porque hay personas que usan, como les digo, vienen contra nosotros. El Espíritu Santo me lo dice, hermano. Hay personas que piensan que están contra nosotros y se quieren pasar de listos o qué sé yo, pero no, el Señor dijo, bendice a aquellos que te maldicen, bendice a aquellos de que todo. Entonces yo oro por todos, aún con aquellas personas que vienen y quieren pelear conmigo, o vienen o tienen planes ahí malévolos. No, hermanos, debemos de orar por todos. Entonces, yo lo cerré no por mí, sino por ustedes, o sea, los comentarios. ¿Por qué? Porque pudieran pensar, o sea, pudieran pensar que a lo mejor yo estoy siendo engañado, que yo soy, digo, bueno, al último el que tiene el poder es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay personas que van a creer y hay personas que no van a creer, pero ya el Señor me mostró que viene la bendición, les va a abrir el entendimiento y sobre todo va a restaurar a las familias, porque para mí ha sido uno de mis sueños, ayudar a las personas a restaurar a las familias, sobre todo por sus hijos, porque hay muchos hijos en el mundo sin padre. Y eso Dios lo permite, ¿para qué? Para enseñarnos cómo una persona que no tiene un padre, y la comunidad donde más pasa esto es en la comunidad afroamericana, la comunidad negra, en donde hay como un 70-80% de personas, de hijos que crecen sin un padre, madres solteras. Entonces el Señor viene a restaurar las familias. El Señor nos muestra como una persona que crece sin un padre, su camino, la muerte, la cárcel, o la pobreza cuando menos le va. Entonces Dios viene a bendecir a todas estas personas alejadas de Cristo, pero que andan ahí. Entonces, ¿por qué? Por nuestras oraciones, hermano, porque es Cristo el que hace esto. Entonces, oremos, hermano, para que el Señor nos ayude a que seamos fieles, porque es Cristo orando en nosotros para no perder la salvación, para no desviarnos. Acuérdense, Cristo lo dice de muchas formas. Una de ellas es, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, ustedes son las que deben de dar el fruto. Conectados conmigo. ¿Por qué? Porque si están desconectados de Cristo, nada pueden hacer. Entonces, en Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Nunca se les olvide eso. Si tú dices, oh no, hermano, la salvación, debemos de cumplir los 10 mandamientos, te desligas de Cristo, no vas a dar fruto y lo primero que vas a hacer es, de ahí donde presumes, ahí es en donde vas a caer. El presumido siempre va a caer donde presume. Si una persona anda presumiendo de dinero, va a terminar en la pobreza. Si una persona anda presumiendo o anda, vamos a decir, criticando a la comunidad gay, va a terminar besuqueándose con otra persona gay. Eso es así, hermanos, esto es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es Dios el que permite esto. Entonces, al último, fíjense bien, todos sin excepción, todo ser humano, tenemos la capacidad de ser un Hitler, de ser un asesino, de ser un pedófilo, de ser Todos tenemos esa capacidad, hermanos, porque es Satanás el que hace eso en nosotros. Entonces, Dios nos da de su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que amemos. Y perdonar es amar. Dios, viene la bendición en donde Dios le va a dar a la gente la capacidad de perdonar a aquellas personas a las que no pueden perdonar. Entonces tú debes de anhelar en tu corazón perdonar a las personas, aunque no lo sientas. Entonces es cuando Cristo viene a tu corazón, cuando tienes la capacidad no solamente de perdonar, sino de bendecir. Vamos a decir que Panchita, Ramona te robó a tu marido y hasta se burla de ti. Tú dices, no, esa yo la maldigo y no sé qué. No.
perdónala. Perdona a tu marido, perdona a Ramona. Entonces, cuando viene Jesús a tu corazón, no solamente te da el don de perdonar, te da el don de pedir por Ramona, de pedir por Ramona, pero de corazón, no fingiendo, de corazón. Entonces ya no eres tú, sino Jesús en ti. Entonces, honra a Cristo, reconociendo que es gratis la salvación. No juzgues, no juzgues, ¿okay?, a tus hermanos. No los juzgues. Si el Señor te puso a enseñar, bueno, enseña. Y sobre todo, ama a tu prójimo. Entonces dile al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. Y ya de repente vamos a caer en algo, en una cosa. ¿Por qué? El Señor lo permite. ¿Para qué? Para que no andemos de presumidos. Dice Pablo, conozco un hombre que subió al tercer cielo, si se me presentó Jesús, el Señor me ha mostrado esto, me ha hecho maestro, me ha hecho evangelista y soy apóstol y todo esto. Y para que no me engrandezca sobre todo esto y sobre todo en las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, Pablo estaba pecando, diciendo, ay, Señor, yo no quiero pecar, Señor, soy bien orgulloso, Señor, quítame este orgullo de mí, Señor. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué hacía Pablo, Señor? Soy un orgulloso, perdóneme, Señor, perdóneme, Señor. Y ahí donde agachaba la cabeza, se gozaba en su corazón y eventualmente triunfó. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. El Señor le quitó a Pablo su orgullo, su orgullo. Y él mismo lo dice. Entonces Pablo terminó la carrera, terminó amando a su prójimo. Yo no les compartí acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia en el Evangelio. También es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. En la justicia está el amor. Entonces, Dios quiere que seas feliz ahorita. Si tú caes de la gracia, entonces ¿a dónde vas? Al infierno, en este mundo. O sea, cuando te desligas de Cristo, ahí es cuando pierdes la salvación. Ahora, Dios nos da tiempo para regresar al camino, para que no te salgas de ahí. Es en la medida de que una persona se va endureciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces llega un punto en donde dice, hágase como tú quieras, andas de presumido, órale, pues a presumir. Entonces viene Satanás, le da duro. ¿Y qué hace Satanás? Hagan de cuenta que tú eres el campo, hay piedras, hay de todo. ¿Y qué va a hacer Satanás? A quebrar todos esos terrones de tierra que son como piedra. O sea, el orgullo de cada persona. No quieres perdonar, órale, sale. Y ahí es donde la gente. Entonces hay personas, hermanos, que Dios nos las sana en este mundo. Dios permite eso. Hay personas a las que Dios no le abre el entendimiento en este mundo, pero no quiere decir que esas personas están sin esperanza. Eventualmente Cristo murió por todos. Cristo lo que quiere es que ya no sufras en este mundo. En este mundo. Que tengas paz en Él. Si tú tienes paz en Él, la vas a tener aquí. Y cuando te mueras vas a poder ver literalmente, espiritualmente. Y Dios dice, ok, vete a trabajar allá. Pero ya en espíritu. Y lo vas a poder ver. Y tú vas a ser el espíritu en las personas, así como Elías en Juan el Bautista. Entonces vamos a decir que Panchito y Juanito tienen a Cristo, mueren con Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? Tú subes al paraíso, vas a poder ver el paraíso. Señor, ya lo veo. Ahora sí. Entonces te dice, ok, vete a aquella ciudad. Entonces te vas al cuerpo de Juanito, vamos a decir a otra persona que está aquí, pero es tu espíritu.
Entonces y las personas que rechazaron a Cristo aquí en este mundo están sufriendo, están sufriendo, están sufriendo, se mueren sin Cristo, se mueren y luego dicen, ah, caray, vamos a decir que son ateos. Ah, caray, resulta que Cristo sí es real, ah, caray. Entonces, saben sobre todo cuál es el infierno en la otra vida, en que ellos van a anhelar, querer venir a hacer el bien, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque nunca quisieron. ¿Se acuerdan? Vayan y vean, y con eso termino. En Lucas 16, ahí donde está una persona de nombre... está un rico y Lázaro, una persona de nombre Lázaro. Murió Lázaro, el pobre, y fue llevado al paraíso por los ángeles. Pero el rico, que nunca, o sea, no amó a su prójimo, se quedó aquí en el Hades. Entonces esa persona dice, ah, caray. Entonces dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me dé agua, simbólicamente. Y le dice, no, tú ya tuviste lo tuyo. Entonces, ¿qué dice? Manda a Lázaro a que le hable a mis hermanos. Entonces se preocupó por sus hermanos, 5 hermanos. O sea, una persona ya cuando mira, ya cuando está en el Hades, se le abren los ojos espirituales. ¿Qué va a querer anhelar? Ayudar a su prójimo. Entonces, nunca quisiste ayudar a tu prójimo. Tú nomás estabas, todo para mí, solo yo, solo yo, solo yo. Ahora no, ahora te tienes que esperar. Ahora, pero en su ignorancia de la palabra de Dios, él va a pensar que va a estar ahí toda la eternidad. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Pero acuérdense, todo ser humano, desde Adán y Eva hasta la última persona, van a ser circuncidados el 8º día, después del milenio. Jesús, le arrebata todo a Satanás. En el contexto de si se pierde la salvación o no, bueno, al último Jesús murió por todos, se va a reclamar a todos. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahorita, de una vez. ¿Para qué esperar hasta el 8º día? Cuando ya lo podemos tener aquí, descansar el 7º día. Tú recibes la circuncisión simbólica el 7º día, o sea, descansa en Cristo Jesús, trabaja, porque en el día 7º, vayan y lean en el Génesis, cuando terminó la obra de Dios, no la terminó en el 6º, la terminó en el 7º. En el 7º hay que descansar en Jesús. Si tú descansas en Jesús, eventualmente vas a predicar el Evangelio, ya estás trabajando, estás amando a tu prójimo, te mueres, y el Señor te dice a través de sus ángeles, ok, Panchito, vete a tal lugar, y si eres como el rico que nunca quisiste por tu prójimo, entonces te vas a tener que esperar. El problema es de que todos los que están ahí esperando no saben que la redención es para ellos después del milenio, que eso es lo que está en el libro del Apocalipsis, pero también está en el libro de Génesis, porque es en el 8º día, cuando se circuncida. Ahí está. Entonces, hermanos, permanezcan en la salvación, reconociéndose pecadores, honrando a Cristo y obrando, amando, perdonando a su prójimo. La paz de Cristo esté con todos ustedes.